dank je, Sr. Ernesto Tico Bosch, por palabra nan dedicar também ao ele uma fecha tão importante seguro para cursar e conhecer o valor de Manuel Piar. É o momento para nós escutar de nosso honorável ministro de Enseñanza, Ciência, Cultura e Deporte, Citrey van Heijdoorn. Boa tarde, o protocolo é servir, escutando também por lo que o Senhor Piar edifica para nós e que recentemente nos ayuda também o resto na Venezuela e de quebrar a tradição e de ter meu discurso em espanhol. Hoy nos reunimos acá para conmemorar la figura general de jefe Manuel Piar, un hombre cuyo coraje y sacrificio fueron fundamentales en la lucha por la independencia de Venezuela. En este día recordamos su legado y su contribución excepcional a la historia de Venezuela. Manuel Piar nació el 28 de abril de 1774 en Willemstad, Curazao. Fue un líder militar visionario y un ferviente defensor de la causa independentista de Venezuela. A lo largo de su vida demostró un profundo compromiso con la libertad y la justicia, principios que lo llevaron a convertirse en uno de los héroes más destacados por la lucha a la independencia. Piar se unió a las filas del ejército y rápidamente demostró su valía como estratega militar y líder carismático. Fue fundamental en la liberación de grandes territorios del dominio realista y desempeñó un papel crucial en la batalla de San Félix, donde las fuerzas independentistas obtuvieron una victoria histórica. Pero más allá de sus habilidades como líder militar, Manuel Piar se destacó por su compromiso con la igualdad y la abolición de la esclavitud. En el año 1813 emitió el famoso decreto de Guayana, que otorgó la libertad a los esclavos que lucharon en el ejército patriota. Eso fue un hito importante en la lucha contra la opresión y centró las bases para un país más justo y equitativo. Sin embargo, la vida de Manuel Piar estuvo marcada por la controversia y la traición. Su ejecución en 1817, en medio de acusaciones y conspiraciones, fue un triste episodio en la historia, pero su legado perdurará y su lucha por la libertad y la igualdad continúa inspirando a las generaciones futuras. Hoy, al conmemorar la figura de Manuel Piar, recordamos su valentía, su compromiso con la justicia y su dedicación a la causa de la independencia. Sigamos trabajando juntos para construir un país donde los ideales por los que él luchó se hagan realidad. Un país donde la libertad y la igualdad sean el fundamento de nuestra sociedad. Gracias a todos por estar aquí y por mantener viva la memoria de nuestro héroe nacional, Manuel Piar. Gracias.